Compartíamos recién un informe donde hablábamos del tema de las motos en Uruguay. Les decíamos que en las calles de las ciudades de nuestro país, de cada 10 personas que pierden la vida en accidentes de tránsito, 6 van en una motocicleta, que a esta altura no se sabe cuántas motos y ciclomotores puede haber en el mercado, pero hay quienes estiman que puede haber cerca de 1 millón. Bueno, estamos recibiendo a Daniel Rosich, que se ha especializado en el tema justamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José, un placer. ¿Vos tenés un cálculo de cuántas motos y ciclomotores puede haber? No se sabe con exactitud, pero yo estimo que andan en las 800.000. 800.000, sí. Ese sería el número de las que están circulando. Las que están circulando, claro, porque cuando se contabiliza hay muchas motos que están retenidas en intendencias, abandonadas, en fin. Entonces realmente es bastante complicado tener certeza de la cantidad de motos que hay. Lo que sí se sabe, que uno lo puede apreciar solamente mirando el tránsito, la cantidad enorme de motocicletas que hay con respecto a otros años. Y creo que el número más elocuente es el número de ventas. Cuando de repente hace 10 años se vendían aproximadamente unas 30.000 motos, hoy superamos las 100.000. Creo que ese es el número más claro y que nos da la idea de la cantidad de tránsito. Cada año se venden 100.000 motos. Cada año se venden 100.000 motos. Por lo menos en los últimos 4 años se han vendido más de 100.000 motos. Y podemos hablar un poquito de la calidad de las motos, de dónde vienen, cuánto incide el tema de la moto en lo que pueda pasar en la siniestralidad. Pero ¿qué opinas de este tema de quienes discuten la normativa con respecto a tener elementos reflectivos o chalecos a la hora de subirse una moto? Bueno, es un tema bastante complejo, sobre todo cuando hablas con un motociclista, ¿no? Tú sos motociclista de toda la vida. De toda la vida. Mi papá a los 4 años me regaló una pelota, me regaló una moto. Así que imagínate que toda la vida he andado en moto y además mi abuelo empezó a correr en moto en 1934, fue uno de los pioneros en el tema del motociclismo. Y corrió mi papá, después seguí corriendo yo, o sea que toda la vida anduve en moto y además comercializo motos hace 25 años. José, el tema del chaleco es un tema un poco complejo, ¿no? Porque los motociclistas no están cómodos con el chaleco. Pero hay algo que pasa por encima del confort, que son las estadísticas, cuando marcan de que cada 10 accidentes, 8 el automovilista declara no haber visto al motociclista. Entonces sabemos, tenemos una sensación de que nos están viendo, pero en realidad el automovilista, el camionero, el del ómnibus no nos ve. Siempre hay una cuestión también importante, que es el tema de que uno cuando sale al tránsito hay una cuestión de supervivencia, ¿no? Cuando nosotros vamos a cruzar una calle y viene una bicicleta, tal vez bajemos el pie y nos arriesguemos a enfrentar a la bicicleta. Ahora, si viene un camión muy grande y cargado de madera, seguramente retrocedamos para atrás porque vamos a saber que el impacto el que pierde soy yo. El que pierde soy yo. Entonces, cuando un automovilista va manejando y viene una moto, tampoco se preocupa demasiado. Cuando llega a una esquina y mira hacia los lados, está esperando la presencia de un vehículo de mayor volumen, claro, de mayor tamaño y de mayor peso. Sabe que si viene un motociclista, difícilmente lo lastime. Va a causar un accidente, evidentemente no quiere que ocurra, pero primero va a proteger su integridad. Entonces es uno de los temas fundamentales el hecho de que los motociclistas se vea. Hoy como automovilista reconozco que voy por la calle y veo los chalecos y los veo mucho mejor y antes, que es una de las cosas no que es discutible el chaleco, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no es discutible. Lo que sí puede ser discutible es que hay algún tipo de elementos, por ejemplo camperas especiales que ya vienen con determinado nivel de fluorescencia que permite que el motociclista se le vea. Entonces va a ser muy complicado porque la ley habla de un área determinada. Imagínese un inspector de tránsito, un fiscalizador que midiendo. ¿Cómo va a ser para medir? Claro. Entonces es un poco complicado. Yo creo que por encima de todo eso está lo más importante es la concientización, ¿no? El saber que el motociclista siempre pierde. Yo siempre digo que no importa si hay semáforo en verde, si hay cartel de pare, el motociclista siempre va a perder ante cualquier accidente. Y después no hay tiempo de reclamo, ¿no? Después que nos invistieron y tuvimos un accidente grave, no importa quién tenía la razón. Entonces hay una conducta que es el manejo defensivo, ¿no? Y en ese manejo defensivo tienen que estar contempladas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, tener la indumentaria adecuada para ser vistos con anticipación. ¿Qué pasa en otros países? Porque hablábamos en este informe con uno de los líderes de estos grupos que están rechazando el chaleco y se están movilizando en todo el país, y decían, bueno, hay países que fueron por esta experiencia y la dejaron de lado porque nos sirvió el tema de los chalecos. ¿Qué se les puede decir en ese sentido? Sí, es un tema complicado realmente y de difícil solución, porque además me gustaría que las partes estuvieran contentas por todos lados, claro, ¿no? Pero el tema especialmente yo creo que
tiene que haber un término intermedio, ¿no? Que los motociclistas que no quieren usar ese tipo de indumentaria tienen que tener en las camperas que utilizan, donde llevan además los nombres de los grupos que se asocian a ese tipo de motociclismo, tendrían que tener igual algún tipo de elemento que sea visible de lejos, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una solución todavía definitiva y para lo cual UNACEP está trabajando muchísimo. Yo de alguna manera colaboro permanentemente con UNACEP y sé que es un trabajo muy difícil y que además lo más complicado es cambiar la mentalidad de los uruguayos, ¿no? Que a veces consideramos que somos superhombres y que ir en una motocicleta no nos va a pasar nada, que es uno de los temas más graves porque por algo son los jóvenes los que están teniendo la mayor cantidad de accidentes y que ese cambio de mentalidad va a llevar un tiempo y que, como dice la propia UNACEP, es una responsabilidad de todos, ¿no? Daniel, si vemos los accidentes en la carretera, los motociclistas más o menos son la mitad de los que participan. Si nos vamos a las ciudades se agrava la cosa y en las calles son casi cerca del 70% de las personas que terminan perdiendo la vida en los accidentes. ¿Por qué se da eso? ¿Es por la explosión esta de venta de motos o es por otras cosas? ¿O es por cómo se maneja? ¿Cómo lo ves vos? No, el tema es que yo te hablaba de que se venden 100.000 motos. De esas 100.000 motos, mayores de 500 centímetros, estamos hablando no más de 500, 700 motos. O sea que el resto son todas motos pequeñas. Las motos pequeñas, por un tema de cilindrada, difícilmente la gente la utilice como medio para ir por la carretera. Algunos lo hacen y bueno, y ahí está un poco lo que marca las estadísticas, pero la mayoría es un medio de transporte urbano, sobre todo, por ejemplo, en el interior del país, que es donde vemos el grueso, porque nosotros miramos Montevideo, pero el problema más grave está en el interior del país, donde además de que la moto es un medio para todo el mundo, porque es difícil que en una casa en el interior no haya una motocicleta, sino que además es donde usa menos el casco, donde usa menos los medios de seguridad. Y además por una razón que es ilógica, pero que es así, que funciona para todo el mundo igual, ¿no? La gente dice, voy cerquita y no necesito el casco, voy cerquita y no necesito la indumentaria necesaria, y lamentablemente está comprobado que el 40% de los accidentes ocurren a menos de 10 cuadras de nuestra casa o de nuestro trabajo. Bien. ¿Cómo ves el tema cascos y lo que está pasando en algunos lugares del interior del país? Veíamos también en ese informe alguna estadística que decía que, hecho por la propia UNACEP, el 8%, por ejemplo, de los motociclistas en el departamento de Soriano dice usar el casco y cuando nos vamos a Rivera es prácticamente el 90 y pico por ciento. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué la gente en determinados departamentos dice no me pongo el casco y punto? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí hay una cuestión política de por medio que creo que no es mi tema, claro. Pero sí puedo decirte que... Pero pasa por una obligación, decís tú, o sea, hay que obligar a la gente a usar el casco, no se puede crear cultura, no se puede... Sí, tendrían que ir de la mano, no tendrían que ir las dos cosas juntas, pero si vivimos en un país tan pequeño y tenemos gobiernos tan distintos en la forma de pensar, en la forma de aplicar la norma, no se puede explicar. O sea, es una norma nacional, una ley nacional, mejor dicho, perdón, y debería ser aplicada en todos los lugares de la misma forma. Creo que hay otras cuestiones que están involucradas a eso que hacen de que la gente de alguna manera sabe que sus líderes los apoyan, sus líderes políticos los apoyan en no utilizar el casco, cosa que en este momento me parece irracional. Cuando hablamos que en un accidente tenemos el 50% de posibilidades de sobrevivir utilizando el casco o no. Entonces, cuando hablamos de la vida, hablamos de cosas que no tienen discusión, ¿eh? En este momento, que alguien me venga a decir que no va a usar el cinturón de seguridad o el casco para andar en una motocicleta, no tiene sentido, ¿no? Hoy creo que ningún automovilista se plantea si va a usar o no el cinturón de seguridad, se lo coloca y yo creo que si hoy se lo saca se siente incómodo, se siente como posibilidad de escaparse del automóvil ante un impacto. Entonces, la moto es igual, uno tiene que tener, yo creo que no es igual, es más importante todavía, ¿no? Porque está comprobado, todos los accidentes en motocicleta, lo primero que pega es la cabeza, y si nosotros no tenemos un elemento de seguridad en la cabeza, bueno, queda poco para decir. ¿Seguís manejando por la ciudad? ¿Te da seguridad viajar en moto en Montevideo? ¿No lo haces? ¿Cómo? Ando poco. Lo cierto que sí, que ando poco en la ciudad, me da un poquito de temor. Yo creo que soy una persona que tiene cierto entrenamiento para poder andar y sin embargo igual me siento inseguro. ¿Qué es lo más peligroso de andar, por ejemplo, acá en Montevideo en moto? Creo que lo más peligroso, no tengo ninguna duda, hoy son las esquinas, sigue siendo la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren en las esquinas, los semáforos, es el lugar donde uno tiene la confianza, es decir, está la luz verde y puedo cruzar, cuando hay un cartel de pare tengo la preferencia y puedo cruzar. El motociclista se tiene que olvidar de eso, el motociclista tiene que saber de que si alguien cruza con la roja o si alguien pasa el cartel de paro,
Bueno, el accidente grave es para el motociclista. Yo, por ejemplo, manejo con una conducta permanentemente defensiva, de que cada semáforo que está a la luz verde me detengo, miro para los lados a ver si puedo cruzar, cuando un cartel de pare lo mismo. Entonces, es todo un cambio de mentalidad y además de un tema de organización, ¿no? Yo he manejado en ciudades como Buenos Aires o San Pablo y me siento mucho más cómodo que viajando en ciudades como Montevideo, que son mucho más pequeñas, pero que hay como un desorden que es difícil de comprender, que el motociclista tiene que ir adivinando qué es lo que va a pasar cuando circula por las calles de Montevideo, sobre todo los cambios de senda permanente de los automóviles que obligan a que, por ejemplo, en los puntos ciegos, cuando un automovilista no ve al motociclista, bueno, ocurren este tipo de incidentes que vemos permanentemente, que cada vez que salimos a la calle encontramos un motociclista tirado. Una última, ¿le recomendás a un padre no comprarle una moto a un chiquilín joven que le está pidiendo de repente con 18, 19 años que le compre la moto para andar en la ciudad? ¿O? Mira, yo tuve una experiencia particular y creo que siempre la cuento porque me parece que es interesante. Mi papá a los 9 años me puso a correr en moto. Yo digo me puso, pero para mí era mi placer, era mi diversión. Corrí en moto casi hasta los 28 años y hasta los 18 años no me dejó andar en moto en la calle. Parece medio ilógico, pero bueno, hoy que ahora yo soy el grande y entiendo que mi hijo no le permitiría hasta los 18 años conducir una motocicleta en la calle, porque no solamente hay que decir, bueno, este muchacho está en posibilidades, maneja muy bien, tiene todas las condiciones. Yo creo que si empecé a correr a los 9 años tenía el entrenamiento suficiente para manejar bien una moto. Pero hay una cuestión que es más importante, ¿no? Que es la madurez. Para manejar en el tránsito hay que tener una madurez especial por lo que hablamos, ¿no? Por lo vulnerable que es una motocicleta frente a un automóvil. Entonces hay que tener una madurez suficiente. Y si alguien toma la decisión de que comprar una moto a su hijo, bueno, tiene que, lo más importante, comprobar cuál es el nivel de madurez que tiene ese muchacho para manejar una motocicleta, si tiene la capacitación o si hay que capacitarlo para que maneje una motocicleta, que es una de las tareas que también es parte de un debe del gobierno, que es hacer formación para jóvenes, tanto motociclistas como automovilistas, ¿no? Porque siempre que hay un accidente está involucrado además también un automovilista. Daniel, gracias por haber venido. Queda muchísimo más para conversar, por supuesto, de este tema y ya tendremos otra oportunidad. Gracias por haber venido. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, después venimos con otros temas dentro del ciclo que hemos comenzado en Poder Pensar, de hablar del tema de la educación hoy aquí en Uruguay, del sistema educativo, del nivel de la enseñanza. Vamos a recibir a Carmen Tornaría, alguien que integró el Codicen y que fue referente hace unos años justamente en el sistema educativo uruguayo. Ya regresamos.